Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get high with me, yeah. Shawty, I'm a riding G. Soy Jack Hurtado, director del Museo Coleccionables de Fútbol, el primer museo de colecciones en Sudamérica. Espero que les guste el recorrido que van a hacer ahora. Aquí les voy a contar un poco de las historias que hay detrás de cada una de estas piezas. La colección empieza en el 2004, ya estamos cerca de cumplir 20 años coleccionando, ¿no? En el 2024 obviamente pasando el mundial vamos a cumplir 20 años coleccionando, y es una pasión que nació desde muy niño por este amor al fútbol. Empieza como todo, con un primer artículo de colección. El primero fue un álbum de la Copa América que organizamos nosotros en nuestro país. Luego vinieron muchísimos álbumes más, 10, 20, 30. Empezamos a recolectar álbumes hacia atrás, álbumes de los 60, 70, 50, álbumes de los años 30, y la colección creció a un ritmo increíble. Luego vimos que también había cosas de otros tipos, otros géneros, como camisetas, libros, revistas, balones. Y entonces surgió la idea de agruparlas todas, juntarlas y exhibirlas y formar el Museo Coleccionable del Fútbol. Es así que nace en el 2018. A propósito de la clasificación del Perú del Mundial, nace el primer museo de colecciones de fútbol aquí en el Perú. Son 10.000 artículos exhibidos, está casi el 60%, pero hay muchos otros que por su estado y su conservación necesitan estar exhibidos en otros lados. Aparte es una ciudad muy húmeda, Lima, la ciudad donde está el Museo Coleccionable de Fútbol. Y entonces así surgió la colección. Con una pieza, sin imaginarlo, nació todo lo que ven aquí. Ahora mucho la gente que viene al museo son las piezas usadas por los jugadores, ya que eso le da un valor de historia, un valor sentimental, un valor añadido, que siempre es muy bueno en las colecciones tener un valor añadido. Hace poco me acordé de una historia de los guantes de Galese, a propósito de ahora que estamos luchando una clasificación nueva a un mundial. Está difícil el camino, pero estamos ahí en la lucha. Y estos guantes los usó Galese en el 0-0 de la Bombonera. Allá el partido que jugamos contra Argentina, empatamos a 0, y ese partido nos ayudó mentalmente, positivamente, a continuar con los otros partidos hasta lograr la clasificación. Fue un partido clave ese 0-0, y esos guantes los usó Galese allá. Pero la historia loca no está en el partido, sino está en cómo se consiguió las piezas. Y es que esos son originarios de Veracruz, México. Ahí fue la ciudad donde los guantes estuvieron la mayor parte de tiempo, porque le pertenecían obviamente a Galese cuando jugaba allá en Veracruz. Los trajo del partido de Argentina y los decidió sortear por la página de Veracruz, de Tiburones de Veracruz en Twitter. Un hincha del Veracruz lo ganó estos guantes, y ese hincha me escribió al museo, a la página, diciéndome que valoraba mucho el esfuerzo, el trabajo que nosotros hacemos, y que quería exhibir esos guantes en una exposición de nosotros. Justo para esa fecha teníamos la exposición más importante de nuestra historia en el Jockey Plaza, una exposición mundialista con la mayor parte principal de nuestros objetos, pero faltaba algo que le diera más vida, algo propio de un jugador, usado por el jugador, que le diera más protagonismo a la exposición. Y justamente llega ese momento, el chico tenía los guantes, ahora había ver la forma de hacerlos llegar y que lleguen justo antes de empezar la exposición. Los astros se alinearon de alguna forma. Yo tenía un familiar allá, una hermana con un sobrino que estaban de vacaciones justo en Veracruz, en México, o sea, en la misma ciudad, en el mismo país del chico. Los contacté rápidamente, el chico le dio los guantes a mi familia, ellos lo trajeron al Perú y llegaron 3 días antes de la exposición. Yo
me aparecí con los organizadores de la exposición, con los guantes. 3 días antes de iniciar la muestra, ellos se quedaron encantados, le dieron una urna de cristal especial a los guantes y la gente pudo verlo. Más de 10.000 personas que fueron a esa exposición pudieron ver esos guantes, que estuvieron quizás mucho tiempo en Veracruz guardados en algún cajón y ese día estaban expuestos ahí. Eso es lo mágico del coleccionismo. Han visto estos objetos de primera mano, pero lo que tengo aquí es con la holográfica de Gianluca Lapadula, estrella peruana, jugador muy querido por nosotros en los últimos tiempos, cuando decidió jugar por la selección de Perú. Y acá están 3 firmas en un papel y una firma en un mini balón mundialista, ¿no? No importa tanto el mundial de que es este mini balón, sino importa la firma. Aquí está la firma de Lapadula y la historia detrás de esta firma es muy peculiar. Solamente existen en estas firmas una que se encuentra en la colección de Diego de Sullana y otra aquí en el Museo Coleccionable de Fútbol, y es muy especial la historia. Me acuerdo que Gianluca decidió por fin jugar por Perú, viajó en su primer viaje, el primer viaje de su historia, ya luego de la convocatoria, porque obviamente me imagino que en algún momento habrá pisado Perú, quién sabe, pero ese fue su primer viaje ya como jugador profesional para enrolarse en la selección. Y él hace una escala primero va a España, obviamente de Italia a Madrid, y de Madrid toma un vuelo a Panamá, y de Panamá hace una conexión a Lima. Resulta que en Panamá se encontraba Gerson López, miembro de nosotros, del equipo, del museo, se encontraba haciendo unas diligencias por allá en Colombia, vino a Panamá y de Panamá venía a Lima. Entonces en Panamá él iba a estar el mismo día que Gianluca Lapadula en Panamá. Obviamente con tantos pasajeros y tanta gente era imposible que él se lo vaya a encontrar. Aún en época de pandemia donde todos usamos mascarillas, todos estamos casi tapados, no se nos ve nada. Entonces había que ver la forma de que él localice al jugador, si acaso lo iba a localizar, no se sabía eso. Entonces yo hablé con algunos amigos de un club de coleccionistas y dijimos, ¿cómo muchachos, cómo hacemos que él lo reconozca? Entonces se nos ocurrió la idea de que con los tatuajes, ya que Gianluca usaba siempre polos cortos y solamente con esa forma se podía localizar a ese jugador. Entonces le mandamos todas las referencias a Gerson que estaba en Panamá, fotos, información, con la esperanza de que pueda encontrar algo. La sorpresa fue cuando Gerson dice, oye, creo que lo he visto, creo que está acá a mi costado. A ver, le dijimos sorprendidos. Gerson empieza a mandar fotos y en efecto era Gianluca Lapadula. Inmediatamente esa foto la filtramos a la prensa y la prensa enloqueció. Los canales de deportes, los periódicos, las radios querían una exclusiva con Gianluca, con la persona que estaba junto a él allá en Panamá. Fue toda una locura esos días, las redes se alocaron, se alborotaron, pero nosotros lo principal era conseguir algo del jugador, un recuerdo del jugador para la eternidad. Y le dijimos a Gerson que tenía en esos momentos mini balones que los había traído de Colombia para coleccionistas de aquí de Perú. Se consiguió de alguna forma una hoja, se consiguió una pluma, consiguió las firmas de Gianluca, logró firmar los mini balones, se tomó foto con él, ¿no? Hay una foto que certifica esta historia y luego una nota que la hizo el diario El Comercio que también da prueba de fe de ello, y por fin pudimos conseguir los primeros artículos en la historia firmados por Gianluca Lapadula. Fueron para Gerson, que luego lo repartió aquí con nosotros los coleccionistas. Contadas de este platito. Este
platillo dice aquí Souvenir de México, ¿no? Está con un sello y es de la época, es del año 70. Aún el logo de la Federación Peruana de Fútbol era antiguo, el antiguo logo F.P.F, no es como el logo que todos conocemos. Ese es el logo que se usó en México 70, y esta era una colección de los 24 países que jugaron en México 70. Este platillo estaba en la colección de Raúl Valencia, el más grande coleccionista de artículos de fútbol quizás de todos los tiempos, con más de 150.000 artículos de fútbol, intentado muchas veces por el récord Guinness de acreditar su colección, solo que él no ha querido. Ha hecho muchos comerciales en México, es decir, es un personaje muy notable allá en México, amigo personal de aquí de la casa, y tenía este platillo en su colección. Hicimos una amistad en el 2013 muy fuerte, en el 2012 muy fuerte. Él quiso darnos algo, alguna pieza ligada a su colección que tenga que ver con nosotros, ¿no? Y encontró este platillo de México 70 en su colección, nos la dio, y desde aquel día se exhibe esta pequeña pieza. Nadie sabe que detrás, que puede ser un platito, etcétera, lo puede dar muchos usos. Los coleccionistas obviamente los exhibimos, y nadie se imagina que detrás de esta pieza está toda esa historia, ¿no? Y más allá de esa historia está la personalidad de Raúl Valencia. Con él recorrimos muchas ferias de antigüedades en México, y el gesto más grande que describe un coleccionista fue el que hizo cuando encontramos en el suelo de esas ferias de pulga donde te puedes encontrar desde un México 70 hasta lo que menos te imagines. Entonces encontramos una pieza muy rara que era una colección de escudos de vidrio del Mundial del 86, y él no lo tenía. En sus 150.000 artículos no tenía esa pieza, lo que hace mucho más rara, porque si no tiene en 150.000 esas piezas, significa que tiene alguna cosa rara. Yo le dije, no, Raúl, llévatela, si no la tienes en tu colección, llévate esta pieza, por favor. Y él me dijo, no, ya, o sea, yo vivo acá en México, yo tengo posibilidades de encontrarla en algún momento, no hoy, mañana, 10 años, puede pasar 5, lo que sea, pero hay posibilidades aún mientras haya vida. Pero tú te vas a tu país y ya no vas a ver más esta pieza nunca más. Entonces, por favor, llévatela a tu colección. Entonces, ese gesto de un coleccionista a otro coleccionista de desprenderse de una pieza valorada de su colección hace que el coleccionismo todavía al día de hoy sea mucho más grande.